Muy buenas tardes. Quiero que en esta tarde voy a hablarles de algo importante que tiene que ver con las reformas que está planteando el gobierno. No mirarlas desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los cambios que se puedan plantear, sino de la forma en que se está haciendo todo el proceso y que pues por supuesto debe ser analizado. Uno de ellos entonces es determinar exactamente de qué estamos hablando desde el punto de vista de la salud. Claro que este país tiene muy buena salud, si no, entonces la situación sería mucho más grave de lo que estamos viendo hasta el momento. Hay escasez de medicamentos, hay escasez de profesionales, hay una situación delicada en cuanto a escasez de recursos, pero antes que nada habrá que decir que el gobierno entonces tiene una encrucijada bastante complicada de resolver. Primero que todo quiero decirles que teniendo en cuenta que este sería todo el panorama de la salud, en este país tenemos dos regímenes. Uno que es subsidiado y el otro que es contributivo. En el contributivo tenemos dos posibilidades. Una que tiene que ver con el plan básico de atención y el que tiene que ver con la medicina prepagada. Con la medicina prepagada también tenemos dos posibilidades. Un plan complementario en salud, ¿cierto? Y un plan de medicina prepagada, ¿cierto? Con todos y cada uno de los seguros que se requieren. La medicina prepagada y los seguros, pues entonces por supuesto nos dan todo un espectro importante de lo que tiene que ver con la salud. Este punto de acá, exactamente en este punto de aquí, acá en este pedacito, tenemos entonces los únicos colombianos que tienen salud en este país. ¿Esto sí los ve? Son los únicos. Pagan su salud, tienen seguros de hospitalización y cirugía. Fuera de eso, no tienen que ser atendidos por una red especializada, sino una red específica y sobre todo, digamos que personalizada de cada uno de ellos. Entonces, entre estos están nuestros padres de la patria. ¿Sí? Y pues entonces, ahora en este proceso, el gobierno nos dice que si usted alcanza a ver aquí, que se nos hizo, acá en este punto, ¿sí lo ve? Acá nos quedó en este punto de acá, solamente en este cuadrito, en este pequeño rectángulo, es donde están las personas que tienen toda la salud en el país. Y el gobierno nos dice que entonces a través de sus nuevas políticas va entonces a pasar todos esos procesos a diferentes sitios de la atención en salud. Por supuesto que no tiene que ver nada con eso el régimen subsidiado, pues porque este sigue siendo lo mismo. El régimen contributivo es el que cambia su proceso y su manera de pensar y entonces nos dicen que nos van a dar salud a los que estamos en el régimen contributivo, ¿cierto? De esta forma en la que están recibiendo salud el resto de las personas del país. Creo que en ese punto el gobierno sí ha deteriorado la situación, ha buscado evadir respuestas, no nos dice exactamente cómo lo va a hacer, cuál es la red de prestación que va a poner a funcionar, porque desafortunadamente los hospitales ya no son los de hace 10 o 15 años. Y la red de prestación de salud, las EPS, pues la trabajan de forma vertical con respecto a ellos y no creo que vayan a entregar sus eh, IPS de una manera totalmente amplia y sin ningún problema. Entonces, mientras estamos en la transición y mientras todo esto puede pasar para que todos nosotros tengamos esa salud que definitivamente debíamos obtener, pues por supuesto que eso no va a ser nunca cierto y pues no vamos a poder trascender en esa situación. Caso aparte, por supuesto, tiene la reforma laboral. La reforma laboral tiene un problema grave y es que solamente se ha querido hacer la reforma laboral en la parte privada y la parte pública sigue siendo un
problema bastante grande. ¿Por qué? Porque en la parte privada, pues por supuesto, si ustedes lo necesitan, lo requieren, pues entonces hacen un proceso de selección y listo, y se acabó el problema. El proceso de selección puede durar máximo un mes, y usted ya sabe si lo tienen para trabajarlo o no tiene usted la posibilidad de trabajar en esa empresa privada. En la empresa pública hay una gran cantidad de situaciones bastante delicadas llamadas meritocracia, que no están claras y que definitivamente han generado muchos problemas, y que en este momento eh, la función pública tiene bastantes líos con ese proceso. Es ahí donde tenemos que solicitar que haya una reforma en la forma en que se generan los puestos del Estado, porque como vamos, el único empleador va a ser el Estado. Y el Estado, pues por supuesto, tiene todos estos elementos que exigen unos procesos de meritocracia, una inscripción, una presentación de examen, un análisis de antecedentes, en donde por supuesto las personas que no tienen cierto grado de experiencia pues pierden, ¿cierto? Porque si se presenta una persona con 3 años de experiencia frente a otra con 20 años de experiencia, pues ¿quién gana mayor puntaje? Pues el de 20 años de experiencia, listo, se acabó el problema. Entonces allí en ese punto está una situación bastante delicada en el sentido también de los conocimientos previos, los conocimientos básicos, las habilidades, todas estas cosas que se van generando a través de trabajar en el Estado. Entonces, y por supuesto, el mayor empleador con contratos de prestación de servicios sigue siendo ¿qué? El Estado. Entonces, así las cosas, no tiene sentido que se haga una reforma laboral en la parte privada sin tocar la parte pública. ¿Listo? Es importantísimo ese punto. Y en la pensional, pues tenemos un problema mucho más grave. La pensional dice que entonces existe su régimen público, ¿cierto?, de prima media, y existe un régimen privado, ¿cierto?, de ahorro programado. Pero el ahorro programado desde el punto de vista de lo que usted quiere ahorrar no es tan cierto. Y desde el punto de vista de lo público tampoco es tan cierto que usted entonces tenga que pagar 51.5 semanas, de acuerdo a lo que acaba de decir la Corte Constitucional. Entonces usted paga al final de cuentas como 54 o 55 semanas al año, y solamente le tienen en cuenta 50 semanas, que la Corte Constitucional dice que entonces que por favor revisen esa situación. Eso fue en lo público. En lo privado usted tiene la posibilidad de pensionarse con un número de semanas, ¿cierto?, específico, que en este caso son 1050 semanas, y un ahorro que más o menos le permita en ese momento obtener un salario mínimo más un 10% de ese reconocimiento. En este caso estamos hablando de que se podría usted pensionar con más o menos 1.360.000 pesos, 350, 1.400.000 pesos le van a dar de pensión, si usted de reconocimiento de mesada pensional, si usted tiene todos los requisitos en la parte privada. ¿Qué sucede con la parte privada? Tiene que ahorrar, y tiene que tener ahorros casi de 1.000 millones de pesos para poder tener una pensión que le sirva. ¿Listo? Y en la parte pública, pues por supuesto usted tendrá que tener cuidado en que durante los últimos 10 años de cotización usted no deje de cotizar, y que por supuesto obtenga la posibilidad de que tenga mayores y mayores y mayores aportes, de manera que cuando le hagan el promedio, pues entonces usted obtenga un reconocimiento por encima del salario mínimo en su pensión. ¿Qué sucede con esto? Pues no todo el mundo tiene la posibilidad de terminar de pensionarse. No todo el mundo puede pagar la cuota pensional de forma directa y específica durante los próximos 25 años. Porque ese es el punto importante. Si usted se quiere pensionar, no puede dejar de cotizar. Si usted se quiere pensionar, no puede dejar de cotizar. Si usted deja de cotizar, ya no se puede pensionar, porque recuperar el tiempo perdido no se puede hacer. Recuperar las semanas que dejó de pagar no se puede hacer. Entonces usted debe tener mucho cuidado con eso, y entonces en ese caso esa reforma pensional habla de 1.000 semanas, habla de pensionarse con 1.000 semanas, habla de pensionarse con 1.400 semanas, habla de pensionarse una situación de
mayores posibilidades para las personas entonces que tengan de 1 a 3 salarios y de 3 salarios en adelante que entonces coticen en el régimen privado. De 1 a 3 salarios entonces cotizar en el régimen público, bastante delicado, porque entonces las empresas, los fondos de pensiones irían a la quiebra, porque de 4 salarios en adelante o de 3 salarios en adelante, pues no todos los colombianos tienen la posibilidad de cotizar y de pagar esa clase de cotización. Y las de 1 a 3 salarios, pues por supuesto que son los que menos cotizan, los que menos pagan y los que tienen mayores problemas para dividir su salario en diferentes porciones y determinar exactamente qué de lo que yo estoy recibiendo van a quitarme el 8% de cotización para poder entonces llevarlo al fondo pensional o al proceso de pago de salud. Entonces, digamos que aquí el gobierno debe ser claro en el sentido de cómo va a permitir que las personas que no tienen las posibilidades para pensionarse se puedan pensionar, que es lo que se está haciendo en esta reforma. No es que los que tengan cómo pensionarse, entonces le vamos a dar la posibilidad de que se pensionen, pues sería la cosa más loca de este mundo. Es que los que no tienen la posibilidad de pensionarse, los que no tienen el dinero para poder hacer las cotizaciones, los que no tienen el dinero para poder llegar a los 25 años de cotización, para poderse pensionar, esos son los que deben entonces tenerse en cuenta para esta reforma pensional. No todo el mundo. O sea, cuando se habla de que vamos entonces a hacer un escalafón entre los pensionados de 3 salarios mínimos y los pensionados de 3 en adelante, pues estamos simplemente diciendo que vamos a obstruir la redistribución de la riqueza en el sentido de quiénes pueden cotizar, quienes no pueden cotizar, y los que puedan cotizar entonces siguen teniendo pensión, y los que no pudieron cotizar pues no van a tener ninguna pensión. Entonces esa es una situación que debe corregirse lo más pronto posible.